Señor les bendiga, queridos hermanos, qué bueno que estamos a punto de iniciar el módulo número 3 de este curso de Hermenéutica Contextual. Y el nombre del curso, el nombre, perdón, del módulo número 3 es Herramientas de Interpretación Bíblica. Quisiera iniciar con una introducción, la cual es la siguiente. La interpretación bíblica es un proceso dinámico. Cada vez que nosotros nos acercamos al texto bíblico, debemos hacerlo no solamente como un mero ejercicio académico, no solamente como completar un proceso con pasos científicos o algo por el estilo, sino siempre con la expectativa de que el Señor utilizará nuestras vidas. En este proceso intervienen diferentes factores, de los cuales quiero resaltar algunos. El primero de ellos, que a mi juicio es fundamental, es la iluminación del Espíritu Santo. Sabemos de que el Espíritu Santo es el que utiliza nuestras vidas para poder interpretar de manera adecuada los textos. Por otro lado, también el contexto histórico del pasaje del cual estamos analizando. En este sentido, voy a profundizar más, un poco más adelante de este video introductorio. Por otro lado, también el análisis morfológico de la o de las palabras que consideramos claves dentro de la perícopa que estamos analizando. Y por otro lado, también realizar una contextualización adecuada de la verdad teológica que hemos identificado. Muy bien, quisiera resaltar algunos métodos de interpretación que vamos a estudiar en este módulo. Estos primeros tres ya los estuvimos viendo en módulos anteriores, pero me gustaría que los recordemos. Y el primero de ellos es el literalista. Este método tiene como fundamento que un texto debe entenderse siempre desde un sentido literal. Este pensamiento hace creer en una interpretación mecánica de las escrituras. Esto les hace dejar a un lado el fondo histórico de cada texto que se está estudiando y todo lo que esto representa. Entendemos que hay textos dentro de la palabra que los podemos interpretar de manera literal, pero no todo, ¿verdad? Cada uno tiene su propia manera. Por otro lado, también tenemos el método alegórico. De este podemos decir que podría ser como la representación de un elemento que presenta o simboliza otro diferente. El uso de este método se ha aplicado principalmente cuando se desea expresar alguna verdad abstracta y quiere explicar algo complejo de entenderlo o de expresarlo con palabras. Se utilizan símbolos y figuras para una representación adecuada. Por otro lado, también hablamos del método de interpretación dogmático. En este método se resalta de una manera desproporcionada la autoridad de la tradición de la Iglesia, más que la revelación misma, la revelación divina. Debemos recordar que es la Iglesia Católica Romana la que resalta o la que aplica, mejor dicho, este método de interpretación, el dogmático, llegando al punto que muchas veces se pone en primer lugar la tradición y la costumbre, sus dogmas, antes que la misma Biblia. Por otro lado, hay otros métodos de los cuales quiero hablar como de manera introductoria, y para mí este método es el fundamento de lo que es la hermenéutica, y este es el método histórico crítico. El propósito final de este método es el de identificar el sentido de, perdón, es el de identificar el sentido de los textos bíblicos dentro de sus contextos en particular. Y digo dentro de sus contextos porque muchas veces estamos estudiando más de un pasaje, ¿verdad? Este método incluye la investigación de elementos que nosotros aplicamos en la actualidad. Probablemente aplicamos algunos de estos elementos y no tanto el método de una manera estricta y rigurosa. Pero estos elementos mencionados son el autor del texto, del libro o de la perícopa que estamos estudiando, la fecha de la escritura, las posibles fuentes que este autor utilizó para poder redactar el libro, el contexto histórico inmediato. ¿A qué nos referimos con el contexto histórico inmediato? Nos referimos al ambiente social, político y religioso que estaba rodeando el texto en particular que estamos estudiando. Debemos recordar de que este contexto
histórico inmediato nos sirve como herramienta para poder entender mejor la manera en la que el autor ha escrito, porque muchas veces, de acuerdo a la situación que se está viviendo, así es la manera como se escribe, y esto nos permite entender el texto de una manera mucho más amplia. De igual manera, hay que resaltar que este método histórico crítico busca identificar el género literario. Por otro lado, algunas singularidades lingüísticas. Y cuando hablamos de este término de las singularidades lingüísticas, estamos haciendo referencia a la morfología de las palabras, estamos haciendo referencia a la raíz etimológica de cada palabra. Entendemos de que cada palabra tiene su significado de acuerdo a la época en la que se expresó. Probablemente en la actualidad sea una lengua muerta, y por eso cuando hacemos un análisis de cada palabra, o por lo menos de las palabras claves, nos sirven como herramientas para entender mejor el texto. Por otro lado, el método histórico crítico también se apoya en elementos arqueológicos. Hay información arqueológica que viene a enriquecer la investigación que se está haciendo. Por otro lado, también encontramos el método teológico existencial. Entre sus máximos exponentes tenemos a Karl Barth, un reconocido teólogo que para muchos, ¿verdad?, es el teólogo más sólido de este siglo que recién acaba de pasar, el siglo XX. Uno de sus pensamientos más llamativos es que él admitía la inerrancia de las escrituras, pero en el sentido evangélico. También Karl Barth afirmaba que la Biblia en sí no es la revelación, sino que es testimonio de la revelación, o sea, testimonio de Jesús. También afirmaba que no es la palabra de Dios, sino que detrás de esas palabras se encuentra la palabra de Dios. Por otro lado, también hay que mencionar y citar a Rudolf Bultmann. Bultmann también es parte del método teológico existencial, y cuando hablamos de Bultmann es inevitable pensar en la desmitologización de la escritura. Cuando Bultmann habla de desmitologizar, él lo observa como un método hermenéutico que sirve para interpretar el mensaje. Específicamente, él se dedicó a interpretar el Nuevo Testamento. Y la intención de la desmitologización era que lo quería separar de su cosmovisión mítica, la cosmovisión mítica que existía en el siglo I para él, lo cual incluía los elementos sobrenaturales como los ángeles, los demonios, los milagros, el infierno. Entonces, para Bultmann, estos elementos eran considerados inaceptables para el hombre de su época, un hombre educado en la ciencia. El objetivo que este teólogo buscaba era identificar el querigma, cuál es el mensaje central del Evangelio, y expresar su significado existencial en términos comprensibles para la época contemporánea. No buscaba eliminar el mensaje, sino reenviarlo a la perspectiva de la existencia humana. Me gustaría concluir este video introductorio afirmando que podríamos dividir en tres grandes ramas las herramientas de interpretación de las escrituras, y quisiera probablemente agregar una cuarta. Primeramente hablábamos de la lingüística. Cuando hablamos de esto refiere a la ciencia de estudio de las palabras, como decía anteriormente, su etimología, su gramática y el significado de cada una de estas palabras, porque el significado respondían a un contexto en particular. Por otro lado, también las herramientas históricas contextuales. Estas refieren el lugar, el momento histórico y las circunstancias especiales en que fue escrito el texto. Hay que recordar, ¿verdad? Quizás volviendo a repetir lo que decía anteriormente. Cuando consultamos estos elementos nos ayuda a entender mejor el texto. Solo por citar algún ejemplo, en los evangelios, cuando estudiamos el contexto histórico, los judíos estaban anhelando el Mesías prometido porque estaban subyugados al gobierno del Imperio Romano, y por eso es que ellos esperaban que su libertador, que el Mesías, viniera como un libertador social, como un libertador político, y Jesús pues no venía en ese sentido.
Por otro lado, también podemos agregar la interpretación teológica. Y esto no lo podemos desligar del ejercicio hermenéutico, porque como intérpretes necesitamos identificar cuál es el mensaje o la verdad teológica que está en el texto para poderlo contextualizar y aplicarlo de manera correcta a nuestro tiempo. Y por último, pero no menos importante, el género literario. Entendemos que la palabra del Señor tiene diferentes libros y cada uno de estos libros considera un género literario. No podemos interpretar, por ejemplo, eh, alguno de los evangelios o algún texto del Antiguo Testamento como interpretar el Apocalipsis. Entendemos que en Apocalipsis hay bastante simbología, hay bastante representación de figuras, se utiliza mucho la alegoría, por decirlo así, y en textos de prosa, en textos sapiensales, en textos de evangelio, no es el caso. Entonces, en ese sentido, necesitamos identificar el género literario porque esto nos sirve como una herramienta para hacer interpretaciones responsables de la escritura. Espero que podamos disfrutar este módulo número 3 y un fuerte abrazo para todos. Que el Señor les bendiga.